amigos hispanoamericanos y personas interesadas en su salud mental. Me tomo un capuchino cortadito como se estila en algunos restaurantes de Miami y les voy a hablar hoy sobre el Alzheimer y la salud mental. Casi toda la vida me he preciado de tener una gran memoria, lo cual no quiere decir que sea una persona inteligente, ni mucho menos. Pero la memoria es una cualidad indispensable para el desarrollo social de uno y para el ejercicio de las actividades profesionales. Cuando era niño tuve un problema para aprender a leer porque me aprendía los libros de memoria. Había en ese entonces unos libros de cuentos que es de un autor argentino, Constancio C. Vigil, y dentro de esos cuentos estaba El Tragapatos, estaba La Escuela de la Señorita Susana, todos de una editorial pues conocida de la Argentina y que circulaban en mi país. El caso es que yo me aprendía con la primera oída los libros de memoria y con ellos, por ejemplo, La visita del Cien Pies. El Cien Pies va de visita al médico. El Cien Pies observa en la entrada un cartel que dice: antes de entrar, límpiese los zapatos. El Cien Pies se retira muy disgustado. Bueno, el problema era que no había forma de que aprendiera a leer porque todo me lo aprendía de memoria. Después, cuando fui abogado litigante, y les advierto que nunca lo he dicho esto en este programa, porque siempre estoy traumatizado por el cuento excelente de Álvarez Guedes, del latinoamericano que llega a Miami y le dicen qué cosas hacía en su país, y era un cubano que dijo que en su país era dueño de ingenios azucareros, que tenía la producción más grande de Cuba y que como grado de cultura había sido candidato a rector de la Universidad de La Habana, y a él lo acompañaba un perrito chihuahua. Y cuando le preguntaron al perrito qué cosa hacía en Cuba, el perrito contestó: en Cuba yo era pastor alemán. De modo que yo sí fui abogado en mi país, y como abogado tenía la facultad inclusive de leer los expedientes y las partes importantes que me interesaba para el estudio posterior del caso. Llegaba luego que iba a los tribunales en el bufete y la dictaba a la secretaria o la grababa y más o menos coincidía con lo que decía el expediente. Pero ya les advierto que yo tengo 85 años y ya a los 60 años la memoria me empezó a fallar, ya no era la memoria que yo ostentaba o creía o de la cual me sentí orgulloso. Bueno, fui a consultar al médico y en ese tiempo la actriz Angelina Jolie se había divorciado de Brad Pitt, o se había operado, mejor dicho, la actriz que se divorció de Brad Pitt. Y como ella tenía el genoma ovárico heredado de su madre,
pues se había operado los ovarios o el útero para no incurrir, porque se sabía que tenía el genoma de la madre y le podía dar cáncer de ovario. El médico, un hombre cordial, un neurólogo, me dijo: mira, como tú no eres Angelina Jolie, ni te puedes operar del ovario, vamos a hacerte un estudio para ver si tú tienes el genoma del Alzheimer. Yo no me había ocupado nunca del problema del Alzheimer, pero realmente es dramático. Es decir, el médico alemán Louis Alzheimer en 1901 hizo estudios profundos sobre el Alzheimer y determinó que el cerebro se afectaba por unas sustancias llamadas amiloides, que son como la basura que está en el cerebro, pero que esa basura con el correr de los años podía hacer que se perdiesen las funciones cerebrales, las básicas de la memoria. El médico, que me había dicho que yo estaba muy lejos de Angelina Jolie y que además de eso debería hacerme el genoma, me prescribió entonces que hiciera el genoma. Y para gran alarma mío, me salió el bendito genoma. En ese momento pensé que la vida se me iba, porque ya empezaba a sufrir los dislates propios de la persona de 70 años, de 75 años, de dónde había puesto las llaves, que de dónde había dejado los libros, que cuál era mi plan del día, porque a veces lo olvidaba, etcétera, etcétera. Bueno, me dijo el doctor neurólogo que me vio en mi país que había un medicamento que no era infalible, que no era perfecto, pero que dilataba a su juicio la aparición de los signos fundamentales del Alzheimer. Que no era una panacea, porque panaceas en materia de Alzheimer no existen, que el Alzheimer, cuando los amiloides llegan al cerebro, pues te inutilizan, te convierten en un demente, en una persona que no puede razonar y que vuelve a un estado de impotencia, de locura, de demencia, y que no sabe dónde está parado. Ese medicamento, les advierto que yo no soy médico, que es solamente puede ser administrado por prescripción médica en la mayoría de los países, se llama Donepezil. En mi caso, el Donepezil funcionó hasta el extremo de mejorar algunas de las facultades. Sigo siempre en mi ancianidad, porque tengo 85 años, con dislates propios de la ancianidad y excentricidades propias de la ancianidad. No solo donde dejé las llaves, porque ya he resuelto no tenerlas sino en un solo sitio y dejarlas en ese solo sitio. Esos son sistemas y recomendaciones que uno debe hacerse. Pero a la hora de dormir me tomo el medicamento y creo que he mejorado y que me mantengo en condiciones de mantener estas conversaciones con ustedes y de mantener YouTube, una guayabera y un café, donde tengo muchos likes de cosas que yo recuerdo y que experiencias personales que cuento, y donde hay YouTube como el de José Ruiz Rodríguez, que
Es impresionante la cantidad de likes que tiene, que creo que alcanza los 5.000 o algo así. Y mantengo pues un buen equilibrio de memoria. Pero qué mejor inversión que la inversión que le da a uno tranquilidad en el alma y en el cerebro. Porque mente desocupada es no solo laboratorio del diablo, es tortura para el organismo y lo convierte a uno en un vegetal. Y yo quiero seguir siendo un zoón politicón, un animal político, no un vegetal. Muchas gracias y quedo como siempre a sus órdenes con la posibilidad de contestarles todas las dudas que ustedes tengan. Les ruego que si este video ha sido del agrado de ustedes, pónganle el respectivo like, me gusta y además suscríbanse para seguir recibiendo videos similares. Además, manifiéstenme cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme para yo darle inmediata respuesta. Muchas gracias.